Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gloria a Dios. Vamos a continuar con las enseñanzas bíblicas. Esta sería la clase 11. Lo hago siempre con mi esposa, mi fiel compañera. Gracias por estar conmigo, Marta, en estas enseñanzas. Sí, acá estoy para ayudarte. Bendecidos, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de Ventana TV. Aquí estamos nuevamente para darle la clase 11 y 11, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad que nos das de enseñar tu palabra, Señor. Limpia nuestros corazones, porque queremos, Señor, darla con claridad, guiada única y exclusivamente por tu palabra, Sí, Señor, Señor. para que todo sea, Señor, real y verdadero, Señor, y que quede grabado en los corazones de todos los que nos escuchan, Padre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar y el tema que vamos a hacer dentro de esta parte que continúa la anterior es ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y esto lo va a explicar bastante claro en el libro de Daniel, el capítulo 9 del 24 y al 27. Y voy a pedir a mi esposa, Marta, por favor, el 9:24, léelo, por favor. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gracias, Señor. Esta profecía quizás pueda traer un poquito de confusión en cuanto a las semanas, pero lo vamos a aclarar bíblicamente. Antes que nada, hay una palabra que se usa aquí en este verso que es prevaricación. Prevaricar, ¿qué significa? Es un acto deliberado de desviarse de la verdad intencionalmente, ignorar al Mesías y el plan de Dios, y encima de eso mentir, crear cosas diferentes a lo que Dios estableció. Es prevaricar. Quiere decir que en estas 70 semanas, al final de esto, todo eso se va a superar. Ya no va a haber prevaricación en el pueblo de Dios ni en el mundo. Pero vamos a hablar de lo que significa una semana bíblica. Una semana bíblica es 7 años. Y lo vamos a ver bíblicamente. Quiere decir que si el profeta Daniel está hablando de 70 semanas, quiere decir que se está hablando de una profecía para 490
90 años. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Levíticos 25:9 para entender esta definición bíblica de la semana. 25:8. 25:8, sí. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Aquí la Biblia nos explica claramente. La Biblia es autosuficiente. No necesitamos buscar en ningún otro lugar más que escudriñar la Biblia y encontrar la explicación de lo que tal vez en la primera parte o en un término o en un verso no se puede entender claramente. Pero la palabra del Señor nos los va a aclarar. Quiere decir que acá estamos hablando, una semana bíblica significa 7 años. Un día bíblico, un año. Quiere decir 7 semanas o 70 semanas, estamos hablando 70 por 7, 490 años. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurrió al final de la semana 69. Quiere decir 483 años más tarde. 490 menos 483 quedan 7 años para poder cumplir todas las profecías que están en este libro. Indudablemente hay una pausa, está detenida este proceso bíblico, hay una pausa. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, hasta hoy día, la pausa se ha dado como un favor, una gracia para los gentiles, oportunidad para los no judíos de poder reconocer a Cristo, oportunidad de salvación. Y es así que la palabra de Dios llegó a extenderse a todo el resto del mundo, y después vamos a ver bíblicamente por qué el Señor lo hace y por qué también definió hacer primero con los judíos y después con los gentiles. Quiere decir que debe llegar a cumplirse todas las cosas proféticas en estos 490 años. Si son 483 que sucedió hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para los 490 quiere decir faltan 7 años. Esos 7 años es la semana 70 y se va a cumplir muy pronto, comienza muy pronto, estemos preparados. La semana 70 corresponde a los 7 años de la gran tribulación. Va a ser un momento muy difícil y muy pronto va a comenzar. Ya las señales se están mostrando y lo vamos a explicar bíblicamente. En las 70 semanas se abarca la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar ahora Daniel 9, verso 25, Marta. Y Esdras, ¿no? No, todavía. Oh, Dios. Daniel 9, 25. Disculpe, Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acá la palabra del Señor nos enseña claramente que en estas 7 más 62 son 62 semanas que van a transcurrir hasta desde la salida del pueblo de Dios, la orden de la salida del pueblo de Dios del cautiverio en Babilonia. Ellos fueron llevados por 70 años, ni un año más, ni un año menos, porque así lo definió nuestro Dios. 70 años de cautiverio. Y a los 70 años, el rey Ciro, que estaba ahora reinando en Babilonia, les ayudó a salir y les ayudó en todo aspecto, porque Dios lo ungió para hacerlo, a pesar de ser un hombre pagano,
un rey pagano, pero Dios usa a quien necesita usar. En este caso ya Nabucodonosor ya había muerto, el hijo de Nabucodonosor, Balsasar, también ya había muerto, y esto sucedió cuando él en una noche se burló de las cosas de nuestro Señor, del templo, y comenzó a usar los utensilios en una fiesta que hizo ahí con todo su equipo de trabajo, con todos sus que estaban alrededor de él en el palacio, y comenzaron a ver letras que comenzó a mostrarse en las paredes, y pidió la ayuda a Daniel para interpretarlas, y le dijo que su reino se acabaría y que se iba a acabar inmediatamente. Y fue esa misma noche que sucedió lo que sucedió. Ciro de Grecia vino y invadió Babilonia, y naturalmente él estuvo ya a cargo. Y este hombre, Dios lo usó para este proceso final. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Esdras, en la palabra de Dios en Esdras 1, del 1 al 4. Esdras 1, del 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayudadle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Qué hermoso fue la forma como Dios usó a Ciro. Él dio una orden real de ayudar al pueblo de Dios a salir con bienes, con riquezas, para ir a reconstruir el templo de Jerusalén, a reconstruir Jerusalén. Dios usó a Ciro, al rey de Persia, para hacer esta obra, la salida del pueblo y para reconstruir Jerusalén y el pueblo de Dios. Es impresionante porque es algo que humanamente a nadie se le hubiera ocurrido pensar que Dios iba a usar a un rey pagano, a un rey que no conocía de él, pero Dios lo ungió, Dios les dio instrucciones precisas y él entendió la orden y de dónde venía y reconoció quién era y dio la orden que todo el que pedía ayuda y que era judío se le debería dar ayuda, dársele no solamente la ayuda, sino todas las facilidades, porque Dios puso en su corazón esa unción de ayudar al pueblo de Dios. Y le devolvieron todas las cosas que fueron llevadas a Babilonia, todos los utensilios del templo y todas las cosas de Jerusalén que los tenían ahí almacenadas, regresaron a Israel. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora el verso 26, Daniel 9:26. Daniel 9:26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La palabra del Señor está mencionando en este verso a través del profeta Daniel que en este momento, al final de estas 62 semanas, va a suceder la muerte del Mesías, va a ser quitada la vida del Mesías, y eso muestra como una profecía que se cumplió. Naturalmente, esto fue escrito muchísimo antes que sucediera la venida de nuestro Señor Jesús.
Y en este tramo, en estas 69 semanas, suceden dos acontecimientos trascendentales. El primero, se quitará la vida al Mesías. Y en segundo, la destrucción de la ciudad y el templo por un príncipe. Está hablando no el Mesías príncipe, que es Jesucristo, sino por un príncipe, por otro rey, que vendrá y destruirá Jerusalén y el templo. Volverá a ser destruida. Dice la palabra del Señor que en ese momento se dio la profecía, y en el año 70 el rey Vespasiano, emperador de Roma, encargó a su hijo Tito para ir a hacer esta obra, la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual hasta hoy en día lo único que queda es un muro, es el muro de los lamentos. Ese templo quedó destruido desde el año 70 después de Cristo hasta hoy en día. En el futuro, nuevamente, va a volver a suceder esta profanación del templo de Dios. Dice la palabra de Dios que durante el anticristo, en el tiempo del anticristo, el templo será profanado. Quiere decir que nuevamente el templo debe ser construido. Tendrá que construir el tercer templo y va a ser profanado. Quiere decir que nuevamente va a ser un templo donde va a entrar este personaje maligno, y va a tomar la autoridad de hacerse Dios, sentirse Dios, sentarse en el lugar santísimo y declararse Dios. Y posiblemente el templo va a quedar ya inutilizado, va a ser profanado y posiblemente destruido. Pero el plan de Dios de que el templo nuevamente se construya debe de hacerse, porque está escrito en la palabra del Señor. Veamos ahora Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá está hablando que por otras semanas se confirmará el pacto de muchos, y a la mitad de la semana está diciendo claramente que en este tiempo de 7 años, a la mitad, en los 3 años y medio, va a venir, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso significa que los servicios del templo van a quedar prácticamente anulados por la profanación del templo. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, quiere decir por las actitudes malignas de este personaje, el anticristo, vendrá el desolador, o sea, vendrá a hacer estas consumaciones malignas que Dios lo va a permitir hacer, y lo vamos a ver cómo es que Dios lo permite hacer y en qué momento lo permite hacer. El tiempo de gracia comienza desde el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, da la oportunidad a todos los no judíos de poder entender el significado de la cruz, de poder entender la magnitud de este trabajo divino, de este trabajo que nos trae la salvación y la vida eterna. Se está enseñando y divulgando la palabra de Dios para que muchas almas sean salvas. El tiempo de gracia va a terminar, y va a terminar pronto. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo y recoja a su iglesia, se lleve a su iglesia y a todos los justos y todos los que están durmiendo y que hayan dormido con Cristo en la presencia de nuestro Señor, van a ser resucitados. Y ahí se acabará el tiempo de gracia para los judíos y comienza el plan de Dios a trabajar con su propio pueblo. En la mitad de la semana 60 dice, se acabará el sacrificio y la ofrenda. La abominación desoladora volverá a suceder.
¿Qué cosa es la abominación desoladora? Es la profanación del templo. El anticristo lo va a profanar, va a volver a suceder. Ya sucedió antes, muchísimo antes, 200 años antes de Cristo, el templo fue profanado por Antíoco Epifanes y va a volver a ser profanado por el anticristo nuevamente. Va a sentarse en el lugar altísimo y declararse Dios. Y luego dice, vendrá la última mitad de la semana 70, en los últimos 3,5 años, comienza la gran tribulación. Quiere decir, la maldad va a llegar a sus extremos. En la primera fase, en los primeros 3,5 años, va a haber una gran maldad, pero no comparable a lo que va a haber en las 3,5 años finales. Cuando la palabra de Dios habla de esta gran tribulación, se está refiriendo a estos 3,5 años después de la profanación del templo, cuando el anticristo ya se manifiesta como es. Viene a querer tomar la autoridad divina, a querer ser Dios, pero naturalmente Dios le permite ciertas cosas para que pueda cumplir el plan de Dios, todavía de aún rescatar algunas almas. Algunos libros en la Biblia a estos 3,5 años le llaman tiempo, tiempos y medio tiempo. Otros lo llaman 42 meses y otros lo llaman 1260 días. Se refiere a ese mismo tiempo. No se confunda, cuando en un libro encuentre uno de estos términos, se está refiriendo a los 3,5 años finales de la gran tribulación. La bestia y el falso profeta harán una gran abominación. Van a estar sellando a las personas en esos tiempos para poder comprar y vender y para poder tener la seguridad que los tienen en el lado de ellos. Ese sello maligno, no te va a permitir entrar al cielo si te dejas hacer. Es por eso que en esos tiempos difíciles, para no comprar o no vender, vas a tener que sacrificar tu vida y permanecer en esa forma si quieres la salvación. Te va a costar la vida. No creo que va a ser fácil. Pero ya nosotros ya no estamos en la tierra, ya hemos sido arrebatados, ya sucedió el rapto y todo el mundo lo ha visto. Quiere decir, inclusive, esa gente que está viviendo en esos momentos han visto el rapto y saben muchos de ellos lo que se perdieron. Vamos a continuar ahora. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10:7? La palabra de Dios dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Efectivamente, la palabra del Señor manifiesta la séptima trompeta que debe suceder aproximadamente en los 3,5 años de la tribulación. Esto va a ser aproximadamente en la mitad. La Biblia o la manifestación de la ira de Dios se muestra en la Biblia en 3 fases: los sellos, las trompetas y las copas de la ira del Señor. Y al final de la última trompeta, que es la séptima, debe suceder este gran acontecimiento, el rapto de la iglesia. También vamos a ver en 1 Corintios 15, 51 y 52. La palabra de Dios dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo en la primera carta a Corintios también nos manifiesta en forma similar. A la final trompeta sucederá esto: los que están durmiendo en Cristo van a ser despertados, quiere decir, van a resucitar para juntarse con nuestro Señor, y los que estamos viviendo vamos a ser llevados a la presencia del Señor, y en ese proceso va a haber una transformación que la palabra de Dios lo llama el misterio de Dios, porque en ese proceso nuestro cuerpo
humano, nuestro cuerpo mortal, va a ser transformado a un cuerpo inmortal. Y los resucitados que ya están durmiendo van a ser transformados en la misma forma. Y nos juntaremos con nuestro Señor, porque Él va a regresar por su iglesia con todas las almas que están en los cielos de los que duermen en la tierra. Y ahí nos juntaremos, cuerpo, alma y espíritu, para todos aquellos que duermen, y los que estamos vivos no vamos a encarar la muerte, porque estando vivos vamos a ser arrebatados, y en el proceso de llegar a la presencia de Cristo va a ser la transformación. ¡Qué hermosura! En este tiempo los creyentes ya hemos sido, fíjense hermanos, es algo hermoso y quiero recalcarlo. Los creyentes un siglo o siglos atrás, los creyentes en la iglesia primitiva, los creyentes en los primeros creyentes no tienen lo que nosotros teníamos, especialmente, bueno, en la parte, digamos, de tener una Biblia en un solo libro. Nosotros somos bendecidos, tenemos la Biblia en un solo libro para poder entender la palabra del Señor. Nosotros tenemos ya la Biblia para poder estudiarla, para poder entender la voluntad de Dios, sus promesas, sus bendiciones, y también entender el carácter de nuestro Dios como un Dios justo y verdadero. Tenemos también a Jesucristo en nuestros corazones, la presencia de nuestro Señor que entregó su vida por nosotros. Y también tenemos la presencia del Espíritu Santo. Somos el templo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, en los hijos de Dios. Es una gran ventaja. Y vamos ahora a continuar. ¿Qué cosas deben suceder antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver en la primera parte que corresponde, tiene que suceder dos cosas grandes, que es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Para esto vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuevo de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí nomás. Hasta la tercera. Ya falta un minuto. Sí. Esta parte es bastante profunda, pero voy a explicarla rápidamente en dos palabras. Tiene que suceder la apostasía y tiene que haber la manifestación del hombre de pecado, dice la palabra del Señor, para que suceda la llegada de nuestro Señor Jesucristo. También está hablando aquí muy claramente que no nos dejemos conturbar, que no nos dejemos engañar, sea por lo que sea, por televisión, por noticias, predicadores que enseñan predicaciones que no están amarradas a la palabra del Señor. No nos dejemos engañar porque va a haber muchísima información falsa. No dejemos que la palabra que no es del Señor pueda inundar nuestra mente y nuestros corazones, traernos dudas y hacernos pensar que algunos planes no son como dice la palabra del Señor. No hagamos eso, no lo permitamos como hijos de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios única y exclusivamente para ser guiados y dirigidos. En una duda, en un momento en la cual no estamos seguros, la autoridad es la palabra de Dios. Cualquier otra persona puede ser una referencia, pero usted se guía y se basa única y exclusivamente en la palabra del Señor. Eso es lo que debe un hijo de Dios, mantenerse firme, buscar respuesta en la palabra del Señor. Gracias, queridos hermanos. Vamos a terminar esta sección dando una bendición y que sea de bendición estas enseñanzas para que fortalezcamos nuestra fe y nuestro espíritu y estar preparados para ese gran momento. Va a ser el momento más especial para todo hijo de Dios, la venida de Cristo. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin.
Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.